Bienvenidos a En el TDA Nos Escuchamos, un espacio donde exploramos los temas más relevantes de coyuntura, academia e investigación. Este es un proyecto impulsado por el Grupo de Investigación Observatorio Público con el apoyo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del TDA. Hoy hablaremos sobre el boom del aprendizaje del español en el mundo, retos y perspectivas, junto a nuestro invitado especial, el Dr. David Martínez Houghton, quien es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Poitiers, Francia, máster en literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con un pregrado en ciencias sociales de la Universidad del Tolima. Acompáñanos en esta conversación llena de conocimiento y reflexión. Para comenzar, cuéntanos, David, un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a especializarte en este tema de la literatura hispanoamericana. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Me parece sobre todo un tema muy interesante el que nos convoca esta tarde. Y pues yo creo que mis intereses específicos en cuanto a mi trayectoria profesional están pues precisamente muy vinculados al tema del que hoy vamos a hablar, y es que desde pequeño me ha apasionado todo lo que tiene que ver con la lengua, la cultura, las artes, y pues al margen obviamente de toda la disposición que yo pudiera tener para perfilarme como profesor o como investigador, pues fue sobre todo una pasión personal por la música que me heredó mi padre y también por los libros. Y ya con el paso del tiempo pues fui descubriendo que esto lo podía convertir también en una forma de vida, en una forma de ganarme la vida sobre todo, y creo que pues ya al final fui encontrando como los espacios para poder estudiar y especializarme en estos asuntos, y sobre todo pues en la literatura latinoamericana, que es uno de los grandes temas que me apasionan, y pues en general todo lo que tiene que ver con la lengua española, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Claro, David, podríamos trazar un panorama general del por qué el español es una de las lenguas más importantes del mundo y cómo ocurrió esto. Claro que sí. En primer lugar, digamos que es un hecho innegable el que el español sea hoy en día por lo menos la segunda lengua más hablada del mundo, con casi 620 millones de hablantes, y de ellos por lo menos unos 520 hablantes nativos. Esto nos da una cifra, digamos, bastante interesante, sobre todo porque nos arroja una luz sobre el crecimiento exponencial que está teniendo esta lengua y su significado, su aporte cultural. Esto, valga la aclaración, no es algo que ocurre de la nada, no es un fenómeno fortuito que ocurre de un día para otro, sino que se viene construyendo desde hace muchas décadas, y coincide precisamente pues con el hecho de que la colonización hispana claramente pues tuvo una expansión muy grande en todo el continente americano, y pues esto permitió que al día de hoy 21 países, incluyendo a Estados Unidos, hablen el español como lengua nativa, que me parece pues que es una cifra abrumadora, y esto pues tiene unas repercusiones también desde el punto de vista cultural. Digamos, la reivindicación constante que se ha hecho también del español, la defensa que se ha hecho de la lengua y la promoción permanente que han hecho instituciones como el Instituto Caro y Cuervo en Colombia, o por ejemplo ya a nivel del mundo hispanoamericano lo que ha hecho por ejemplo el Instituto Cervantes, la RAE, que son instituciones que realmente están comprometidas con la difusión y la divulgación del español en todos estos contextos. Entonces digamos que es un proceso histórico de construcción que viene casi desde la época de la colonia, y que, digamos, como decíamos ahora, permitió que todos estos países compartan una lengua, pero por otro lado me parece que también tiene que ver con procesos migratorios que han venido adelantándose durante todo el siglo XX y parte del XXI, y es que pues por razones políticas, económicas y sociales de los países latinoamericanos ha habido una diáspora tremenda que se ha ido a Europa, a Estados Unidos y a otros países con procesos migratorios, y han llevado por supuesto consigo la lengua, y esto ha hecho pues que haya presencia del español no solo en los países en donde se habla originalmente, sino también en países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en donde también hay una colonia de hispanoparlantes bastante grande. Entonces digamos que, como decíamos, obedece a factores históricos, geográficos, políticos, que sin duda es un hecho innegable la presencia del español y la importancia del español hoy en día a nivel mundial. David, teniendo en cuenta tu trayectoria investigativa, ¿podríamos decir que el aprendizaje del español está viviendo un boom o es una moda pasajera?
No, yo digamos descartaría de plano el hecho de que sea una moda pasajera, porque esto es un fenómeno que, como te digo, se viene desarrollando y desplegando desde hace muchas décadas. Lo que pasa es que estamos llegando a un pico de visibilidad enorme que me parece a mí que está jalonado no solamente por procesos de intercambio de migración, como estábamos diciendo ahorita anteriormente, sino que me parece que también se hace muy visible a través de la producción cultural actual, ¿no? El hecho de que la música que se produce en América Latina, en países como Colombia, Puerto Rico, México, esté teniendo repercusión en Europa, en Asia, en Estados Unidos, al nivel de que se invitan artistas latinoamericanos a protagonizar eventos de talla mundial, nos habla, por un lado, digamos, de esa visibilidad que, sin embargo, no es una moda pasajera ni es solamente un gancho comercial para jalar a las poblaciones latinas a integrarse en todas estas dinámicas comerciales, sino que me parece que es la cúspide o el punto culminante de un proceso que, como decíamos ahora, lleva ya décadas configurándose y realmente, si fuera una moda, no habría alcanzado las dimensiones que alcanza en este momento. Es que estamos hablando de que al menos 100 millones de personas están aprendiendo o aprendieron el español como segunda lengua, y esto, pues digamos, son cifras que sobrepasan, por ejemplo, a lenguas que tienen historias mucho más amplias como el francés, por ejemplo, o el alemán, ¿no? Entonces, digamos que sí son procesos de configuración muy amplios, muy largos, que han tenido muchísimas décadas y un espacio geográfico también muy amplio para consolidarse. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es la consolidación de un proceso cultural, de intercambio, de despliegue idiomático también de muchas décadas, que se hace visible, como decíamos ahora, con la expansión y la relevancia que tiene la música hecha en español, el cine hecho en español, la literatura hecha en español, que esto también, pues digamos, desde los años 60 se viene dando, desde el llamado boom latinoamericano, con escritores como García Márquez, Cortázar, Borges, Carlos Fuentes, que empezaron a tener visibilidad a nivel mundial, a ser traducidos a todas las lenguas del mundo. Entonces digamos que esto no es una cosa reciente y parece ser que no es una cosa que va a durar solamente unos pocos años, sino que se proyecta, porque las estadísticas que nos ofrece en este momento la Real Academia, el Instituto Cervantes, son estadísticas con tendencia creciente. David, a pesar de las diferentes variantes del español, ¿por qué hay una evidente integración y entendimiento mutuo entre estos países en cuanto al manejo del idioma y a la producción cultural, cosa que no sucede en otras lenguas? Bueno, yo creo que esto es un proceso que, al igual que todos los otros procesos que hemos mencionado, tiene, digamos, en retrospectiva se viene desarrollando desde hace mucho rato. Yo creo que, en primer lugar, me parece que hay un asunto clave, y eso, pues digamos, repercute en casi todos los procesos de intercambio cultural contemporáneos, y es la aparición de Internet, que yo creo que sin lugar a dudas ha facilitado muchísimo el entendimiento entre todos estos países, a pesar de que sabemos que el español de México es muy diferente al español chileno y argentino y así sucesivamente. Creo que la facilidad que nos han dado las redes sociales, la posibilidad de escuchar músicas producidas en cualquier otro país del continente, de leer literaturas producidas en cualquier otro país de la región, también ha permitido precisamente que haya un reconocimiento de esas diferentes variantes del español y que haya una integración definitiva. Yo creo que en el caso nuestro en Colombia, por ejemplo, el entendimiento cultural que hemos tenido con México, esto viene casi desde los años 60, con la música, por ejemplo, con las series de televisión, con las telenovelas. Entonces yo creo que esto es un proceso que no es nuevo realmente, sino que se viene implementando en el inconsciente colectivo desde hace mucho tiempo. Es decir, realmente uno puede hablar con niños, madres de familia que ven telenovelas mexicanas o venezolanas, o ven series argentinas, o ven productos culturales chilenos o de cualquier otro contexto, y realmente lo van a entender, porque precisamente la divulgación y la apertura cultural que permite, sobre todo Internet, pero en general yo creo que los medios masivos de comunicación, facilita muchísimo este entendimiento. Entonces me parece que son el hecho de compartir productos culturales, ¿no? Me parece que la literatura, la música, los medios masivos, la televisión, el cine, son esos dispositivos que permiten realmente que haya este proceso de entendimiento, sin descontar, por supuesto, también las facilidades que ha habido en cuanto al movimiento de las personas para viajar a diferentes países con mucha más facilidad que hace 20 años o 30 años, ¿no? Hoy en día ir a Chile, ir a Ecuador, sigue siendo un privilegio, pero sin duda alguna no es tan exclusivo como lo era hace un par de décadas, ¿no? Entonces me parece que todos esos flujos culturales, migratorios, turísticos, hacen que haya realmente una integración y unos procesos de entendimiento
que sin lugar a dudas pues hacen que no se puede hablar precisamente de una homogeneización del idioma, pero sí por lo menos que cada país vaya incorporando dentro de su slang, dentro de su jerga, variantes, ¿no? Es decir, acá en Colombia uno escucha que se incorporan muchas palabras del español mexicano y así sucesivamente, y se van entendiendo precisamente por eso, ¿no? Entonces yo creo que es como un proceso dinamizado por la cultura, esencialmente. Todo este fenómeno que está viviendo la lengua española en cuanto a su aprendizaje por personas no nativas, ¿qué impacto tiene en la economía, en el mercado laboral de Colombia, de Latinoamérica y España? Bueno, a pesar de que este no es el tema de mi experticia, por supuesto, digamos que hay cosas que el mismo sentido común nos lleva a pensar y la experiencia pues también que hemos tenido. Yo en lo personal, por ejemplo, podría partir de un caso muy particular, y es que durante mis años de estudio en Francia, donde estudié mi doctorado, la manera de ganarme la vida y de complementar mis ingresos fue dictando clases de español, porque en Francia, por ejemplo, es la segunda lengua más hablada después del francés y es una de las lenguas más pedidas. De hecho, está incluida dentro del plan de estudios del Ministerio de Educación francés y se les enseña desde el bachillerato a hablar español. Entonces hay una demanda creciente de profesores de español. Entonces yo creo que para todas aquellas personas que estén interesadas como en la docencia y en este tipo de profesiones pues cercanas, yo creo que la enseñanza del español, que hay un programa específico del Instituto Cervantes y de muchas instituciones que se llama el L, que es el español como lengua extranjera, me parece que sin duda alguna es una posibilidad tremendamente interesante para todos aquellos que les interese, por un lado la docencia y por otro lado las experiencias de intercambio cultural, ¿no? Entonces me parece que hay ahí una beta pues tremendamente interesante para profesionalizarse en ese aspecto, porque la demanda es creciente en países como Estados Unidos, como Francia, que la conozco de primera mano. Entonces me parece que sin duda alguna hay una oportunidad tremenda ahí, pero digamos que no se limita a eso. Yo creo que hay otro campo donde hay infinitas posibilidades de crecimiento, que es la producción cultural también, la producción de series de televisión, de películas, la industria editorial, la industria del podcast, por ejemplo, todo este tipo de productos culturales que son muy demandados en otros países, porque la gente no solamente los usa para aprender el idioma, sino que también tienen un éxito por sí mismos, ¿no? Las series de televisión colombianas, por ejemplo, son muy vistas en Europa, a la gente tiene como esa necesidad también, porque pues Latinoamérica siempre ha generado una fascinación en los países, entre comillas, del primer mundo. Entonces me parece que toda esa visión exotizante que tienen de nosotros, sin duda alguna es un gancho pues para que ellos se fijen mucho en la producción cultural de acá. Entonces me parece que es muy interesante, sobre todo que ya una persona que se apasione por el cine o la literatura no tenga por fuerza que hacer sus productos en inglés o en otro idioma, sino que ya el español ha ganado un terreno por su propia cuenta y es un idioma pues que ya se ha ganado un territorio dentro de la cultura. Entonces me parece que hay otra posibilidad muy interesante, y finalmente pues yo creo que todo lo que esto abre ya en industrias que no conozco de primera mano, pero pues que yo creo que sería evidente, como los call centers, todos los procesos, digamos, de comunicación, la necesidad, por ejemplo, del fortalecimiento del bilingüismo en muchísimas empresas que tienen proyectos de expansión por Latinoamérica. Entonces necesariamente necesitan tener un componente muy fuerte de bilingüismo en español. Entonces yo creo que son muchas líneas que se empiezan a abrir desde el punto de vista laboral, de formación, y que esto claramente tiene repercusiones económicas, y pues, digamos que hay una línea que no es tan evidente, pero que sin duda pues tiene también un impacto muy fuerte, y es la dinamización de la economía de los países hispanoparlantes, que son receptores de gente que viene de otros países a aprender español, ¿cierto? O que viene jalonada precisamente por ese interés cultural, ¿no? Que es toda la industria hotelera, la industria pues, de la restauración, todo este tipo de ámbitos pues, que se ven dinamizados sin duda alguna por el mayor flujo poblacional y migratorio que hay hacia países hispanoparlantes. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el aprendizaje del español y también las tendencias? Bueno, pues yo creo que en cuanto a los desafíos que presenta, pues me parece que son desafíos sobre todo desde el punto de vista de la formación, ¿no? Porque sin duda alguna pues no es suficiente con hablar español para poder enseñar el español y divulgarlo. Me parece que hay un reto importantísimo de parte de las universidades, de las academias, instituciones, y es poder procurar o poder ofrecer una formación realmente a profesores de español como lengua extranjera, que puedan entender la gramática, que puedan saber el funcionamiento del español y realmente tener recursos didácticos para poderlo enseñar, ¿no? Entonces me parece que hay una necesidad ahí
importante, porque pues mucha gente habla el español, pero lo habla de manera mecánica, ¿no? Sin entender cómo funciona realmente, que esa es la mayoría de los habitantes de la región, ¿no? Entonces me parece que hay un desafío, sobre todo en términos de formación y de institucionalización de estos procesos de formación, no solamente para hispanoparlantes, sino también para gente de otros idiomas que quiera fortalecerse en este ámbito, ¿no? Entonces me parece que por un lado ese es un desafío interesante que se abre, pero sin duda alguna yo creo que es empezar a ver todas las oportunidades que abre esto en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la economía, y empezar a saber capitalizar, a saber aprovechar todas estas oportunidades que se abren, no solamente en términos de formación, sino como lo decíamos en la sección anterior, y es todo lo que tiene que ver con la producción cultural, la producción literaria, cinematográfica, que me parece que es una oportunidad enorme para las industrias latinoamericanas y sobre todo pues para seguir fortaleciendo su posición en el mundo, ¿no? Porque digamos que desafortunadamente y a nivel pues histórico siempre habíamos ocupado una posición más bien gregaria o por lo menos secundaria dentro de las dinámicas culturales del mundo, y creo que por primera vez en estas últimas décadas hemos empezado a ocupar un lugar protagónico. Yo creo que eso es importante, saberlo capitalizar y saberlo proyectar, sobre todo ser conscientes de cuál es la perspectiva de la cultura que queremos que tengan de nosotros, sino solamente reforzar esa misma visión tradicional de los estereotipos de Colombia como el lugar de los narcos, o digamos así sucesivamente, la misma que hay pues en cuanto a todos los países de América Latina, sino realmente poder configurar una imagen de nuestra región y de nuestros países muy diferente, aprovechando precisamente que hay un interés creciente por nuestro idioma y sobre todo un respeto, me parece también que hay acerca de nuestro idioma, y es que en muchos países del mundo que he tenido la posibilidad de visitar, por ejemplo, la gente prefiere que uno hable en español o que hable en inglés, por ejemplo, y hay realmente una valoración y una admiración del idioma, y yo creo que Colombia en ese sentido tiene una oportunidad tremenda, porque para nadie es un secreto que el español que se habla en Colombia es uno de los españoles que permite precisamente más claridad, más elocuencia, que tiene muchas menos variaciones idiomáticas, geográficas, lexicográficas. Entonces me parece que el español colombiano es muy apetecido en el mundo, junto con el mexicano, sobre todo porque se entiende muy fácil, tiene un acento mucho más claro, entonces obviamente esto facilita las posibilidades de intercambio que hay. Pero entonces yo creo que sin duda alguna pues todos son desafíos positivos que hay que aprender a capitalizarlos. Bueno, ha sido una conversación muy enriquecedora. Agradecemos al doctor David Martínez Houghton por compartir su conocimiento y reflexiones con nosotros. Si quieres seguir explorando estos temas, no olvides suscribirte a nuestro podcast en el TDA Nos Escuchamos y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.